Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy a todos ustedes la bienvenida a el quinto webinar de nuestra serie COVID-19, Interdependencia y Cooperación, México y Estados Unidos. Es decir, tenemos ya 5 semanas haciendo esta serie de webinars todos los viernes a las 11 de la mañana. El día de hoy vamos a tener un programa muy rico. Ahora va a estar dedicado justamente al tema de salud pública. Como saben ustedes, estamos tratando de fortalecer el diálogo entre México y Estados Unidos. Estamos tratando de fortalecer el diálogo en México. Hay muchos fake news, como se llaman. Hay mucha incertidumbre, tenemos 5 semanas de cuarentena. Le preguntaba a Estefano cuándo empezó la cuarentena y me decía, ¿cuándo va a acabar? No lo sé, efectivamente. ¿Qué más quisiéramos saber esto? Hay mucha incertidumbre y lo que queremos hacer justamente desde la Universidad de California es contribuir con un granito de arena, poniendo aquí especialistas académicos para poder mejorar el debate y tener un diálogo sustantivo, un diálogo informado entre especialistas mexicanos y especialistas estadounidenses. Le voy a pasar la palabra a Stefano Bertozzi. Stefano Bertozzi es el director interino de Alianza UC México, es decir, esa es, digamos, la institución dentro del sistema de la Universidad de California que lleva toda la cooperación con México, la Casa California, UC Mexico Initiative y también UC Mexus. Entonces, Estefano, te paso la palabra. Vamos a tener 2 paneles. Estefano va justamente a presentar a Brenda Caftry Ramírez, quien va justamente a llevar un panel, y también a Marta Cantellano Espinosa. Gracias ambas por aceptar ser nuestras contrapartes en estos webinars. Les agradecemos mucho su participación y nos gusta mucho que sus instituciones participen con la Universidad de California en este esfuerzo por mejor informar y por tener un diálogo continuo entre México y Estados Unidos ante la pandemia COVID-19. Adelante, Estefano, por favor. Muchas gracias, Rafael. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Y les voy a presentar un breve resumen de la situación de ayer, tanto en el mundo como en México. Y también quiero recordarles que nosotros en Alianza UCMX existimos para promover la colaboración. Entonces, si nuestros colegas en México tienen necesidades de colaboración o cooperación con la Universidad de California, por favor, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, las noticias van mejor. Comparándolo con la semana pasada, el mundo ha bajado la tasa de aumento de los casos nuevos. Como se pueden ver aquí, casi todo el mundo ya tiene una tasa de duplicación de los casos que está por abajo o por arriba, más bien de 7 días. Solamente en Rusia tienen una tasa de duplicación que está por abajo de 5 días, y podemos ver que en Perú, en Mali, en Bangladesh hay otros focos que todavía no han bajado la tasa de duplicación para tener una tasa de duplicación que está por todavía menos que 7 días. También podemos ver aquí algunas curvas como las que yo mostré la semana pasada, que podemos ver que los países siguen bajando la tasa de incremento. Aquí esta línea son cada 7 días, aquí cada 3, aquí cada 10. Y se puede ver que el pendiente aquí de Italia, de Irán, de Reino Unido, ya están por abajo de 10 días. La pendiente de México ya se está bajando también, no tan rápido como quisiéramos, pero Estados Unidos ya hizo más progreso en los últimos días. Ya la curva se está aplanando un poco más. Pero cuando vemos más en detalle la situación en México, se ve mejor. Aquí tenemos lo que era el mapa de la semana pasada y aquí podemos ver el mapa de esta semana. Pero los casos más o menos se duplicaron en una semana. Entonces implica que México ya está en como 7 días de duplicación. La diferencia que observamos es que la semana pasada solamente el color naranja estaba en el Estado de México y la Ciudad de México,
y ahorita sí hay otros estados que han superado los 100 casos para el color más de oro y a 250 casos para el naranjado. Y Baja California, nuestro vecino, sí tiene una tasa de aumento más alto que muchos otros estados. Aquí se ve algo más interesante que por primera vez están mostrando desde la Secretaría, y esto es la incidencia, es decir, la tasa de incremento dividido por población del estado. Y ahí se puede ver que sí, los dos estados de Baja California están más oscuros. Y además, otro sitio de Quintana Roo, donde también hay asuntos de turismo que probablemente contribuyeron al aumento. Aquí se ve otra cosa nueva de la Secretaría, y es la desagregación al nivel de municipio, que es muy interesante. Se puede ver qué tan concentrado es la epidemia al día de hoy en México. Aquí se ve lo que yo estaba diciendo al inicio, que las noticias son bastante buenas. La semana pasada estábamos observando este aumento preocupante de número de casos diarios. Y aquí se puede ver que en la última semana esto se ha aplanado bastante. Aquí se ven también las defunciones. Bueno, se puede no considerar los últimos días porque siempre hay un retraso de registro, pero lo bueno es que en esta semana aquí se ve una aplanación de los casos de defunciones. Yo sé que en Tijuana no se ha observado este aplanamiento, pero esto es buena noticia a nivel del país. Y aquí se ve lo que también se había comentado la semana pasada, que la mayoría de las defunciones siguen estando por abajo de los 60 años, que no es el caso en el resto del mundo. Es decir, que México relativamente está observando una mortalidad por abajo de 60 años mayor a otros países, pero de todos modos se puede ver en verde aquí que la letalidad, es decir, que la probabilidad de morir dado una infección, sigue siendo mucho mayor entre la gente de mayor de 60 años. Y con esto termino y tengo el placer de no compartir y de presentar a Brenda Crabtree, amiga y colega del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición, Salvador Subirán. Es profesora y médica, infectóloga. Fue la codirectora de la conferencia de SIDA en la Ciudad de México recientemente, y nos va a hacer el favor de darnos una pequeña introducción y después moderar un panel con la doctora Warner y el doctor Del Río, y ella va a presentar a sus colegas. Brenda, por favor. Gracias, Stefano. Muy amables todos aquí por estar escuchándonos. Gracias por la amable invitación y la introducción. Es para mí un placer moderar esto con grandes personajes y amigos míos, el doctor Carlos Del Río y la doctora Janet Warner de la Universidad de Emory. Y yo simplemente voy a hablar de cosas un poco más clínicas. Yo sé que nuestro público, no todo el mundo es en el área de la salud, así es que trataré de ser pues lo más simple posible. El coronavirus, que es el que ahora afecta la pandemia, SARS-CoV-2 y da la enfermedad llamada COVID-19, pues el coronavirus forma parte de una familia de virus, ¿no? Que afectan a los seres humanos. Hay 7 descritos a este momento, y en términos generales da un cuadro gripal común, sin grandes afecciones a la salud. Sin embargo, sí, en los últimos 20 años ha habido la emergencia de 3 nuevos virus de esta misma familia, del grupo beta. Uno en el 2013, que fue principalmente en el área asiática, el SARS-CoV, fue el primero. Después, más recientemente, en el 2013, el MERS-CoV, y después, finalmente, a finales del año pasado, este nuevo virus, que por ser nuevo, toda la población es susceptible a infectarse. Supongo que esto ya lo saben todos, y por eso, entonces, hay el problema tan importante de salud. Esta es una fotografía muy linda de una microscopía electrónica, en donde el virus toma su nombre de coronavirus porque precisamente, como ven aquí, parece que tuviera una corona, y por eso así se le dio el nombre.
¿Cómo se transmite? Seguramente ya lo han oído múltiples veces, se transmite de persona a persona, sobre todo aquellas personas que están enfermas, que tosen o estornudan y estas secreciones, ¿no? Van a las manos de las personas que están enfermas y tienen contacto con superficies como las puertas, las superficies de un escritorio, y otras personas los pueden tocar y así adquirirlo, o el contacto entre personas. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Pues evidentemente, como ya vimos, ya nos presentó Stefano, las personas que tienen comorbilidades, otras enfermedades, y aquellos que son mayores de 60 años, de acuerdo a la experiencia que tenemos en los otros países más afectados en meses previos. Entonces aquí está una gráfica, de las primeras gráficas que se mostró la mortalidad, como de acuerdo al grupo etario iba aumentando, ¿no? Y hasta un casi 15% en mayores de 80 años. Lo que vemos aquí es un poco complementando lo que decía Stefano, donde vemos que la curva de mortalidad en México se ve en comparación con algunos otros países de América Latina, que ha incrementado, pero por fortuna vemos que esto en los últimos 2 días, esta gráfica ya tiene 2 días, se ha aplanado y esperemos que así siga. Entonces, como bien saben y se ha repetido por las autoridades sanitarias, en el 80% de las personas, 85% van a tener enfermedades como un catarro común sin consecuencias que pongan en riesgo su salud o su vida. Sin embargo, hay un 15% que sí probablemente va a tener una enfermedad grave porque hay una afección de las vías respiratorias bajas, o sea, una neumonía con dificultad respiratoria, y probablemente de todos los casos un 5% va a requerir una atención muy especializada en terapia intensiva. Entonces, ¿cuál es el problema en los sistemas de salud? Bueno, pues por ejemplo, si nuestra Ciudad de México, que tiene 22 millones de habitantes en la zona metropolitana, el 20% se infectan, eso quiere decir que va a haber 4 millones, un poquito más, de personas infectadas, ¿no? En un lapso muy corto. Y que de estos, 15% van a requerir atención médica, ¿no? Hay probablemente hospitalización. Esos son 600,000. Y de estos probablemente van a requerir 200,000 una cama de UTI en un lapso muy corto, ¿no? De 1 a 3 meses. Entonces es importante decir que en Latinoamérica el promedio de camas por 1,000 habitantes, que es así como se mide el grado de atención a la infraestructura con la que contamos en los sistemas de salud, va de 1 a 4 camas, en promedio 2 camas, 2.7. Y mientras que, por ejemplo, en Europa se tiene alrededor de entre 4 y 7 camas. O sea, es una diferencia sustancial, y ya hemos visto que otros países que tienen un sistema de salud muy robusto y muy bien equipado han sufrido por la pandemia, dado la concentración tan aguda, o sea, muy rápida de desbordar los sistemas de salud por tanta gente que requiere tratamiento especializado e intrahospitalario. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1,200 camas en UTI, y México ha hecho un esfuerzo por tratar de ampliar esto a 5,000, pero como ven los números, probablemente esto no sea suficiente. Entonces, por eso es urgente que tengamos evidencia científica sobre un tratamiento eficaz, y además que la comunidad persista, a pesar de que estamos muy cansados de estar en la cuarentena, persista con las medidas, que no flaqueemos en las medidas extremas de prevención en la comunidad, y desde luego que haya una vacuna. Y entonces con esto quiero introducir al doctor Del Río, quien ha sido alguien clave en la discusión de guías de tratamiento, para que nos hable al respecto de cómo ve el panorama en cuanto al tratamiento, el estado de arte del tratamiento actual para el COVID. Carlos. Si me permites, Brenda, 2 segundos, nada más recordando al público que sí tienen un botón abajo de su pantalla de preguntas y respuestas, y que está abierto y la gente puede ir haciendo sus preguntas ahí en este botón de preguntas y respuestas. Y cuando llegamos a la discusión vamos a ver cómo podemos atenderlas. Gracias. Brenda, ¿podrías decir un poquito más quién es Carlos Del Río? El doctor Carlos Del Río es el director
director de la Universidad de Salud Global de la Universidad de Emory. Muchas gracias, Brenda. Yo creo que así como Estefano hablaba del tiempo que tarda el virus en duplicarse y que se está alargando, el tiempo en que está avanzando el conocimiento y que están saliendo nueva información se está cortando en este virus. Y lo que pasa es que los avances, lo que sabíamos ayer es distinto de lo que sabemos hoy y va a ser distinto de lo que sabemos mañana. Entonces, yo creo que esta siendo la primera pandemia de la época de Twitter, de la época de social media, yo le recomendaría a la gente el usar social media para informarse, porque no puedes esperar a que salga un artículo en una revista. Para el momento que sale, el artículo ya está caduco, ya no tiene información reciente. ¿Me pasa la siguiente diapositiva? Sí. Este virus se llama el SARS-CoV-2 y es muy parecido al virus del SARS-CoV, que es el que causó la enfermedad SARS. Entonces, un poquito confuso que le hayan puesto ese nombre al virus, porque tiene el nombre de una enfermedad que no es. Pero los médicos, no sé por qué nos gusta hacer eso mucho, le ponemos nombres, por ejemplo, hablamos de los linfomas no Hodgkin. ¿Sí? Le damos muchas veces nombres a cosas por lo que no son, en lugar de lo que son. Pero eso causa un poco de confusión, pero la razón es que se parecen mucho genéticamente y ambos utilizan el receptor de la ECA, de la enzima convertasa a la angiotensina. Ahí sí es como se adhieren al epitelio. Y existen receptores de la ECA en el pulmón, en corazón, en tracto digestivo y en riñón. Entonces, no es de sorprenderse que tengamos manifestaciones no solo pulmonares, sino cardiovasculares, gastrointestinales y renales. Y estos han sido muchos de los sitios donde se han pensado en medicamentos y en vacunas son precisamente a estos sitios. La siguiente, por favor. Este es un esquema de un artículo recientemente publicado en la revista JAMA, donde se puede ver cómo el virus entra a una célula y al entrar a una célula, y quizás los que trabajamos en VIH decimos, caray, eso se parece mucho a los esquemas que vemos en VIH. El virus se adhiere al epitelio a través de ese receptor de la ECA, pero también lo puede hacer por un receptor alterno, que es el TMPRSC2. Y existen ciertos medicamentos que pueden afectar este nivel y que pueden bloquear a este nivel. Hay otros que bloquean de antes de esto, a nivel de la interleucina 2,6, por ejemplo. Posteriormente, el virus libera su RNA viral, su ácido ribonucleico viral, y este tiene que ser, mediante una polimerasa, tiene que ser replicado. Y aquí, otra vez, ciertas drogas pueden actuar a ese nivel. Y finalmente, hay drogas antivirales que actúan a nivel de inhibición de la polimerasa para no permitir que el virus se replique. Estos son los distintos sitios donde los medicamentos pueden tener acción. La siguiente, por favor. Como les digo, es el artículo que se acaba de publicar en JAMA con un muy buen review, una revisión de los medicamentos, de lo que existe, el estado del arte, y que va mucho más allá de lo que yo voy a tocar en esta pequeña plática. La siguiente. En esta diapositiva pueden ustedes ver la lista de medicamentos aprobados hoy por hoy para tratar el COVID-19. Es una lista completa, no la anterior. Para atrás. Es una lista completa y lo que quiero decir con esto es que no hay nada aprobado hoy en día. No existe nada que haya sido aprobado y esto va a cambiar mediante la investigación. Pero sin investigación, todo lo que existe hoy en día en guías no son recomendaciones y por tanto tenemos que tener eso muy claro. No hay ningún medicamento que se haya aprobado o aprobado para esta enfermedad. La siguiente. Ahora sí, aquí tienen una lista de medicamentos y estrategias que están siendo estudiados para el tratamiento. Y eso hay que reconocerlo. Tenemos medicamentos que estamos investigando, que estamos estudiando, pero no tenemos medicamentos que han sido aprobados. La siguiente, por favor. Yo voy a hablar de dos medicamentos. El primero es el Remdesivir, que es un medicamento que fue desarrollado por la compañía Gilead, y que fue desarrollado originalmente contra Ebola, pero no mostró eficacia en el Ebola. Y ahora la compañía lo ha resucitado para tratar este virus. Es un inhibidor del ARN viral y requiere fosforilación intracelular para su activación. Y que debido a que el virus tiene una homología como les dije, hay una cercanía muy buena entre el virus del SARS y este nuevo virus, este medicamento ha mostrado actividad en modelos animales contra SARS y contra MERS y por tanto la compañía decidió que podía ser de utilidad para esta enfermedad. La siguiente. En este momento hay 6 estudios clínicos registrados en clinicaltrials.gov
4 en Estados Unidos y 2 en China. En los estudios que están en Estados Unidos, la compañía Gilead tiene 2 de los estudios y el NIH tiene 1 de los estudios, y en ese estamos participando aquí en Emory. Es un estudio fase 2, doble ciego, aleatorizado, con una N de 800 pacientes, y que probablemente el domingo cierre, ya se complete la inclusión en este estudio. Y se están comparando 2 brazos, 10 días de remdesivir contra placebo. Hasta que no tengamos los resultados de ese estudio, realmente no vamos a ver si este medicamento tiene utilidad o no. La siguiente, por favor. El otro medicamento que se ha hablado mucho y ha sido muy hablado por el doctor Donald Trump es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y este es un medicamento, ¿por qué se piensa que funciona? Bueno, la cloroquina y la hidroxicloroquina aumentan el pH endosomal requerida para la fusión del virus a la célula blanco e interfiere con la glucosilación celular de los receptores del COVID-2. También tiene una actividad inmunomoduladora. Sabemos que estos medicamentos se utilizan en artritis reumatoide, se utilizan en lupus, y eso es por su actividad inmunomoduladora. Y existen reportes anecdóticos en estudios pequeños no controlados de mejoría con estos medicamentos. Hoy en día el estudio más grande es un estudio fase 3 que se está llevando a cabo en China en casos con neumonía. Y es interesante que este medicamento ya se recomienda en guías chinas y en algunas guías de otros países para casos leves, moderados o severos. Como les comentaba, es el medicamento que ha recomendado mucho Donald Trump, pero no está en las guías de tratamiento de ningún lugar aquí en Estados Unidos, incluyendo la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Lo siguiente. Y el problema es que la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen toxicidades importantes. La primera, pues obviamente son náusea y mareo, pero la más preocupante es la cardiotoxicidad, que ocurre con alteraciones de la conducción y posibilidad de una prolongación del QT y un desarrollo de la arritmia conocida como torsades. También puede producir problemas en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y puede causar problemas de retinopatía y toxicidad hematológica. Lo siguiente. Finalmente, el medicamento lopinavir, ritonavir o Kaletra, que es un medicamento que existe para el tratamiento del VIH, fue probado en un estudio en China controlado contra placebo y fue publicado recientemente en New England, y como podemos ver, no existió ningún beneficio ni en la sobrevivencia, ni la mejoría, ni en la disminución de la carga viral mediante los pacientes que recibieron el control y los que recibieron este medicamento. Y por tanto, este medicamento ya no está en muchas de las guías americanas, incluyendo la guía de la IAS. La siguiente. Finalmente, el uso de esteroides ha sido muy controversial. Este es un estudio retrospectivo de una cohorte en Wuhan de 200 pacientes que tenían COVID-19 y a los cuales les dieron, los aleatorizaron, vieron a quienes habían recibido metilprednisolona y quienes no habían recibido metilprednisolona, y encontraron una ligera mejoría en la sobrevida en aquellos que recibieron metilprednisolona, y por eso algunas de las guías incluyen este medicamento. La siguiente. Bueno, ahora la doctora Warner le voy a hacer para que ella hable de otra terapia también altamente promisora en este padecimiento. Buenas tardes, ya son tardes para nosotros, pero buenos días para todos los demás. Mil gracias a todos por la invitación, tanto al doctor Bertozzi como a Rafael y a Brenda por invitarme a dar esta presentación siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Bueno, el plasma es una sangre, o sea, cuando le sacan a uno sangre, la sangre la podemos dividir en varios componentes. La podemos dividir en lo que son las células como tal, como son los glóbulos rojos o las células blancas, y dónde están todas estas células. Y esto es lo que nosotros llamamos plasma. Si el tubito de sangre que le sacan a uno tiene un anticoagulante, entonces va a ser plasma, porque va a tener todos los factores de la coagulación, en especial el fibrinógeno. Y también puede tener algunas plaquetas. Sin embargo, si el tubo de sangre que se le saca a uno no tiene anticoagulante, los glóbulos rojos se juntan con las plaquetas, con todos los factores de coagulación, y entonces se forma algo que es el coágulo como tal, y lo que queda, que es amarillito, es un líquido amarillo, eso es suero. Y como pongo en esta transparencia, generalmente usamos nosotros en el laboratorio clínico muchos anticoagulantes,
y tienen diferentes tapones, los tubitos que le sacan a uno, y cada uno de los colores de los tubitos, de los tapones que tienen estos tubitos, tiene un diferente anticoagulante. Entonces, generalmente los tubitos que tienen la tapa roja son porque vamos a tener suero, mientras que los tubitos que son de otros colores son que tienen anticoagulantes. Uno de ellos es la heparina, que es el tubito que tiene la tapa verde. Y esto va a ser importante porque esto es algo que nosotros vamos a utilizar, que es el plasma. Siguiente. Cuando estamos hablando de obtener plasma, pues para pruebas está bien usar un tubito, porque pues en el tubito hay muy poquito suero o hay muy poquito plasma. Uno dice, bueno, pues me sacaron 3 tubos o 10 tubos. Bueno, pues cada tubo no saca más de 7 cc's, que eso es más o menos una cuchara de sopa, o un poquito más que una cuchara de sopa. Y piénsenlo, pues eso parece mucho, pero a la hora de la hora es realmente nada, y no podemos hacer tratamiento con esa cantidad tan pequeña de plasma. Entonces, cuando cuando se va a hacer una terapia con plasma, requerimos grandes cantidades de plasma, y lo que utilizamos es la plasmaféresis. Y en este esquema les pongo cómo es una plasmaféresis. Se ven a esta persona a la que le estamos sacando sangre, se pone anticoagulante esta sangre, y entonces pasa por una bomba y una centrífuga, y esta centrífuga hace que los glóbulos rojos y las plaquetas y los glóbulos blancos se separen del plasma, y al separarse del plasma podemos recoger nada más el plasma, que aquí lo ven pasado hacia esa bolsita, que es una bolsita de color amarillo, mientras que las células rojas y los glóbulos blancos se los regresamos y se los volvemos a inyectar al paciente, de tal manera que el paciente no va a perder su sangre como tal, sino que nada más va a perder el líquido en el que está flotando la sangre. Y para que no esté con demasiadas glóbulos blancos o glóbulos rojos, lo que hacemos es le ponemos un poco de líquido a la sangre que le regresamos, a los glóbulos rojos que le regresamos, y de esa manera le sustituimos el plasma con el líquido de sustitución. En la siguiente, ven ustedes la siguiente diapositiva, ustedes ven la máquina como tal. El otro fue nada más un esquema, pero esto aquí es la máquina como tal. Ven que tiene el paciente una cosa que le está tapando el brazo. Bueno, no está tapando, está haciendo un poquito de presión en el brazo para poder encontrar bien la vena. Se saca la sangre de la vena, se pasa en la máquina que ustedes ven allá atrás, donde ven el tubito rojo. Ese tubito rojos pasan a la centrífuga, de la centrífuga pasan, ustedes ven una botella, del otro lado, Brenda, ven una botella que tiene, no la siguiente, sino la botella que está ahí al lado, que tiene líquido amarillo. Esa botella con el líquido amarillo, y eso es lo que nosotros nos quedaríamos, y con esa botella de líquido amarillo, ese es el plasma que podríamos utilizar para dárselo a otra persona que está enferma. Mientras tanto que el líquido, las células rojas se le regresan al paciente, y así no se le depleta al paciente más que del plasma, que es lo que vamos a utilizar para la terapia. Siguiente. Como este es un producto sanguíneo, entonces se le tiene que tratar como cualquier producto de sangre. Entonces hay que hacerle todas las pruebas habituales de VIH, hepatitis B, hepatitis C. Siguiente. Lo que nosotros queremos en el suero convaleciente es, cuando hablamos de convaleciente, es alguien que tuvo la enfermedad y que ya está recuperándose. Generalmente, cuando hablamos de alguien que convalece, lo estamos diciendo en forma de sus signos y sus síntomas. O sea, ya no tiene la necesidad de estar en el hospital porque le falta el oxígeno, ya no tiene todos los problemas que estaba teniendo por los que entró al hospital, sino que ya está bien desde el punto de vista clínico y ya lo podemos sacar del hospital. Sin embargo, para el plasma convaleciente, queremos ver nosotros qué tanto anticuerpo esta persona creó
durante su enfermedad, porque eso es lo que puede ayudarle al siguiente paciente. Entonces, este paciente que ya se salió del hospital y al que le agarramos el plasma, le tenemos que probar qué tantos anticuerpos tuvieron y también tenemos que probar si los anticuerpos que están presentes en ese paciente neutralizan el virus. Y aquí les puse un esquema en donde tienen los anticuerpos del paciente, que los mezclamos con células rojas y con el virus. Y si el virus, en este caso sería el SARS-CoV-2, si el paciente tiene los anticuerpos con el virus, estos anticuerpos atacan al virus y entonces las células rojas no se rompen. Si nosotros no tuviéramos la neutralización, las células rojas se explotarían y lo que veríamos es que no hay neutralización. Entonces, es una prueba que nosotros podemos hacer para saber si los anticuerpos que esta persona que ya tuvo la enfermedad ahora pueden servir para que otra persona mejore su condición. Siguiente. Nosotros hemos usado el plasma convaleciente para muchas enfermedades. Interesantemente, se han utilizado para el primer SARS del 2003, para el H1N1 de la pandemia del 2009, para influenza aviar, incluso para Ebola. Aquí cuando tuvimos a los pacientes en Emory con Ebola, hubo por lo menos un paciente al que le dimos plasma convaleciente. Y este paciente, tenemos incluso de las personas que estuvieron aquí con nosotros, tenemos un banco para personas, si volvemos a tener otro brote de Ebola y nos llegan nuevos pacientes aquí a Emory para ser tratados, tenemos un banco que hemos mantenido de plasma contra Ebola. En la siguiente, en el 2003, se usó el suero convaleciente o la plasma convaleciente, se usó en 80 pacientes en Hong Kong y ellos vieron en ese entonces que la mortalidad fue mejor para aquellos pacientes a los que les dieron el plasma convaleciente. En lugar de ser de 17% la mortalidad de estos pacientes que estaban en el hospital, fue de 12.5 y eso pues es bastante bueno, o sea, es una mejoría significativa. Y esto era mejor siempre y cuando se les transfundiera este plasma a los pacientes en los primeros 14 días de la enfermedad. Si pasaban más, no les iba tan bien. El problema de esos pacientes es que no fue un estudio aleatorio randomizado, sino que ahora sí que se los fueron dando como fue cayendo. Entonces, tenemos un problema en el que no se hizo un estudio controlado para definir si realmente funcionó bien o si simple y sencillamente así hubieran salido estos pacientes. Pero es una experiencia importante, sobre todo porque este virus se parece mucho al virus anterior. Ahora, en el Ebola, una de las cosas que pasa en Ebola es que es una fiebre hemorrágica y ahí lo que pasa es que los pacientes sangran. Entonces, nosotros no sabemos muchas veces, y yo hace rato estuve hablando de que si los anticuerpos y que si neutralizan y que si no sé qué y que si no sé cuánto. Sin embargo, como es plasma, no sabemos realmente si nada más son los anticuerpos los que están trabajando en contra del virus o si hay algunas otras cosas que este plasma está también dando, como podrían ser factores de la coagulación, sobre todo en el caso de Ebola, donde pues es una fiebre hemorrágica y pues puede haber problemas de hemorragia. Siguiente, lo que se ha hecho, realmente tenemos muy poca información sobre el COVID-19 en cuanto a uso de este tratamiento, pero ya se publicó un artículo de 5 pacientes también chinos, en donde se les dio este tratamiento. Estos pacientes tenían muchas comorbilidades, uno de ellos incluso estaba recibiendo su sangre, la estaban oxigenando fuera del paciente, en lo que llamamos ECMO, Extracorporeal Oxygenation. Entonces, a este paciente que pues estaba súper mal, hubo otros pacientes que tenían neumonías y se les dio este tratamiento y les fue bien, vaya, mejoraron. El problema es que en estos pacientes también estaban recibiendo antivirales, entonces pues es difícil definir
que si fue el plasma lo que hizo que mejoraran o que si fue los antivirales y el interferón siguiente. Entonces, el punto que se quiere hacer es que no fue un estudio randomizado y entonces no se puede definir realmente qué fue lo que logró la mejoría en estos pacientes. Pero bueno, por lo menos sabemos que sí se puede utilizar el plasma convaleciente en estos pacientes, pero necesitamos realmente estudios aleatorios y randomizados para definir si realmente esto va a funcionar. Y en la siguiente escribimos el doctor Roback y yo un editorial sobre el uso de este tratamiento. Siguiente. Y eso es. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por su increíble presentación. Hay preguntas muy buenas del público. Me gustaría empezar con alguna de ellas. Me parece súper importante, doctor Del Río, que nos diga que esto que dijo, que en este momento no hay ninguna terapia recomendada, sino que más bien todas están en estudio y siempre tenerlo en la mente, porque cuando no se ha mostrado un beneficio, la toxicidad que pudiera tener cualquier fármaco cobra muchísima más relevancia que cuando ya es un estudio recomendado donde el beneficio se ha probado. Entonces nos preguntan aquí del público qué pasa con la población que vive con VIH. Y bueno, si quieres contestar, Carlos, y... Bueno, tenemos realmente muy poca información sobre la infección de VIH y el COVID-19. De hecho, hoy en la mañana estaba platicando con colegas aquí en Atlanta. Hemos visto a 8 pacientes hasta el momento con VIH y COVID-19. A todos les hay, únicamente uno de ellos terminó en terapia intensiva y está grave, pero los otros 9 muy bien, manejados como externos, sin mayor problema. Y eran pacientes tanto controlados como no controlados. Entonces, no estamos seguros exactamente cuál será la interacción, pero no hemos visto un cambio, una predisposición mayor en cuanto a ni mayor infección ni mayor enfermedad, que sería un poquito contrario a lo que uno pensaría, pero yo creo que también nos falta más información. Sí, creo que esta es una invitación a que todas estas comorbilidades como VIH, tenemos que todos los clínicos recabar información para poder sustentar más cómo afecta a ciertas poblaciones el COVID. Y por otro lado, creo que es importante recalcar que el posicionamiento de la Sociedad Americana de Infectología es que el tener VIH no debe de ser una limitación para no dar el apoyo completo a los pacientes. Así es, eso es muy importante. Muy importante. Ahora, nos preguntan también, ¿qué entidades y cómo se aprueban los medicamentos para COVID? Creo que es una pregunta muy interesante, Carlos. Bueno, tenemos medicamentos que están siendo en desarrollo, como es el caso del Remdesivir. Y esos medicamentos, pues primero fueron por una fase 1 de seguridad y de toxicidad, y luego están ahora en una fase 2, que es el estudio de eficacia. Hay medicamentos como la hidroxicloroquina que ya existen, que ya estaban aprobados para otras cosas, o por ejemplo el opinavir, ritonavir. Esos medicamentos entonces pasaron de inmediato a una fase 2, un estudio. Típicamente la aprobación de medicamentos se realiza mediante un estudio controlado, aleatorizado, ciego, contra placebo. Ahora, ya que tenemos un medicamento aprobado, yo por ejemplo pienso en VIH, el único estudio que se hizo contra placebo fue el estudio inicial de AZT contra placebo. Una vez que se demostró que el AZT era mejor que el placebo, los siguientes estudios eran comparando lo que hubiera contra AZT. Y hoy en día los estudios que hacemos es comparando el nuevo medicamento contra la mejor terapia. Y eso nos pasa mucho en VIH, que ya realmente demostrar eficacia es muy difícil porque ya los estudios ya se han vuelto no de superioridad, sino de no inferioridad. Porque como los medicamentos funcionan tan bien, ya lo único que podemos decir es esto es igual que en lugar de superior, pero inicialmente era para superioridad. Entonces existen distintas maneras de aprobar medicamentos. Ahora, típicamente para la aprobación de un medicamento, la FDA y la Entidad Europea de Regulación de Medicamentos requiere que se hayan realizado 2 estudios paralelos que muestren eficacia. Es decir, un estudio no basta, se requieren 2 estudios. En el pasado se hacía un estudio primero y luego otro estudio después. Hoy en día en este mundo global, los 2 estudios se llevan a cabo al mismo tiempo. Y uno quizás en Estados Unidos y Norteamérica y otro quizás en Europa y otros países.
Y esos estudios paralelos son los que se presentan a la FDA para la aprobación, y a la Unión Europea para la aprobación del medicamento. Y ese es el momento de la aprobación, es cuando uno ya puede presentar el paquete diciendo esto es lo que tenemos y se lleva a cabo la aprobación. Ahora, la FDA se ha comprometido que en la aprobación de medicamentos, como por ejemplo, si el Remdesivir muestra utilidad en un estudio doble ciego, no va a requerir más que un estudio para poder aprobarlo. Es decir, van a hacer una aprobación rápida del medicamento. Ok, sí, yo creo que esto es interesante porque lo que vemos aquí es que mucha gente se pregunta qué onda con la vacuna, y creo que es importante decir que tiene que pasar por todos estos procesos para que nosotros podamos tener una vacuna, y aunque en circunstancias como una emergencia sanitaria todo esto se puede acelerar, de todos modos tiene que pasar por estas fases para que sea seguro, ¿no? Y vale la pena mencionar que esa aceleración, por ejemplo, en el caso de la vacuna, eso es muy interesante. En la vacuna ahorita ya estamos en fase 1 con 2 vacunas y en fase 2 con una vacuna. La vacuna china ya está en fase 2, las 2 vacunas americanas están en fase 1, la de Moderna y el NIH es la que estamos estudiando nosotros aquí en Emory en fase 1. Si tiene seguridad y si tiene inmunogenicidad va a pasar a fase 2. En fase 2 era un estudio para ver si hay eficacia. Lo que la FDA, después, si fase 2 funciona, tienes que pasar a una fase 3 donde haces el estudio con la vacuna, con la fórmula y la presentación que vas a utilizar en el mercado. Lo que la FDA ha dicho es que no va a requerir una fase 3, que va a permitir la aprobación en base a la fase 2, y eso se llama típicamente una fase 2B. Así es. Muy bien, muchas gracias. Para la doctora Warner ya estamos finalizando con el tiempo que nos toca para nosotros para la discusión, pero aquí es muy interesante. Una pregunta es, ¿qué tan fácil es lo del plasma convaleciente para, por ejemplo, países como Latinoamérica? Y 2, ¿cuál sería el mejor momento para que las personas convalecientes donaran su plasma? En realidad, la donación de plasma, obviamente tienen que estar sanos, o sea, tienen que haber ya pasado por la enfermedad y estar sanos. Y no es tanto el tiempo, sino la cantidad de anticuerpos que tengan. Y por eso es importante hacer la serología para definir si realmente tienen anticuerpos para poder donar ese plasma. El segundo estudio es el de neutralización. Claro que si lo único que tenemos es serología, bueno, pues entre más altos los títulos, mejor. Pero obviamente si se puede hacer el estudio de neutralización, pues es mejor hacer también el estudio añadido de neutralización del virus. Ahora, entonces, en realidad no es tanto el tiempo, sino es si el paciente o la persona que ya está convaleciendo, que ya convaleció, tiene esos anticuerpos y esos anticuerpos neutralizan. Ahora, ¿qué tan fácil o difícil es hacerlo en México? Sí. O en Latinoamérica. Cuando yo trabajé en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros teníamos las máquinas para plasmaféresis. En realidad no las usábamos tanto para plasma, sino que las utilizábamos para obtener las células madre o para obtener plaquetas que les íbamos a dar a pacientes que tenían problemas de unas trombocitopenias, o sea, baja de plaquetas muy importantes y que requerían plaquetas. Entonces, tenemos en México los instrumentos, o sea, existen en el Centro Nacional de la Transfusión, existen en cancerología, existen en nutrición. La única cosa es que hay que reprogramarlos para que se obtenga nada más el plasma. Pero sí, es un proceso que no es un procedimiento sencillo. Es un procedimiento en que primero hay que ver que el donador tenga los anticuerpos que uno requiere. Y lo segundo es que se tiene uno que sentar, el donador se tiene que sentar durante 2-3 horas a que le hagan todo el proceso, se obtiene el plasma y entonces luego el plasma se tiene que probar para VIH y todas las otras pruebas. Claro, se podría hacer también las pruebas del paciente anteriormente, pero es un proceso que no es un proceso sencillo, toma tiempo y desgraciadamente el plasma que se obtiene pues va a ser nada más para una persona. Entonces esto hacerlo a forma masiva y es por lo que no tenemos estudios grandes, porque para hacerlo de forma masiva no es tan sencillo. Claro.
Sí, es muy importante señalarlo porque hay quienes lo están viendo como una solución y creo que tiene que tomarse con cautela. Y yo creo que con esto veo muchísimas preguntas, me las voy a anotar, creo que tengo entendido que se va a poner por Facebook Live y con mucho gusto podemos nosotros luego darnos a la tarea de contestar estas magníficas preguntas para que siga la discusión y el conocimiento. Y con esto ya cedo la palabra al siguiente panel. Muchísimas gracias a los ponentes. Probablemente, perdón, por escrito podamos contestar algunas de las preguntas, a lo mejor Brenda, Carlos, puede ser que por ahí aprovechar. Muchas gracias. Adelante, Estefan. Al contrario, Rafael, estaba pensando que ibas a presentar a Marta Espinosa ahorita. Desde luego. Gracias, Marta Espinosa Cantellano. Ella es la secretaria de Planeación del CINVESTAB. Nos da mucho gusto que una científica médica como tú nos acompañes en esto y seas nuestra contraparte en México. Así es que adelante, Marta, con este panel. Y se trata justamente de explicar cuál ha sido la respuesta de la comunidad médica y científica en México. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marta. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a ustedes, Stefano, Rafael. En serio, esta es una gran oportunidad para difundir lo que algunas cosas, no todas, algunas de las cosas que estamos haciendo desde la comunidad científica para enfrentar esta pandemia que nos ha tocado vivir a todos, literalmente a todos. Entonces, les voy a platicar algunas iniciativas, por ejemplo, las que me parecieron que vale la pena resaltar porque aplican mucho a la población en general. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vemos lo que el CONACYT ha hecho, que es habilitar un repositorio de información en esta época en donde la información fluye y la mala información fluye al mismo tiempo. Me parece una iniciativa fantástica del CONACYT de dar este acceso al personal de salud y en general a la comunidad académica y científica. Todos los que estamos viviendo esta situación nos vemos rebasados por la cantidad de información en nuestros canales científicos y a esto se le agrega aparte las redes sociales en donde muchas veces se transmite lo que no es verdad y me parece muy importante que CONACYT haya hecho esta iniciativa. Por otro lado, otro ejemplo, de cómo ha reaccionado la comunidad científica lo vemos en la UNAM, en la siguiente diapositiva. Algunas de las iniciativas que ha tenido, una es informar permanentemente qué es lo que está haciendo la Comisión COVID. La otra es Ponte la Verde, es una iniciativa en donde está tratando de unir recursos que vengan ya sea de fundaciones o de iniciativa privada para apoyar proyectos que tengan que ver con la ciencia y con enfrentar esta pandemia. Y otra es pedir opiniones de universitarios sobre el COVID-19 y con esto iniciar una larguísima e intensa campaña en donde vamos a seguir estudiando cuando termine el COVID-19 una serie de factores que serán muy importantes para enfrentar futuras pandemias. Por otro lado, facultades específicas, por ejemplo, en la siguiente podemos ver la Facultad de Medicina, abre un centro de atención telefónica. Esto permite también tener un acceso directo con personas que se pueda hablar. Esta situación de confinamiento pega en muchos sentidos a la vida normal y hay miedo, hay incertidumbre, hay fobias, hay todo lo que ustedes se imaginan, no nada más relacionado con la situación de infección, sino también otras situaciones más. Así es que creo que es otro ejemplo de importancia de reacción de la comunidad científica. Hay otros ejemplos más en donde se han unido investigadores y científicos de muchas distintas instituciones, como podemos ver en la siguiente.
está la página de Prociencia, que reúne a investigadores de todo el país, de todas las distintas disciplinas, en donde en el seno de Prociencia, se formó esta plataforma que me parece importante destacar, que es Unidos contra el COVID-19. Y aquí, muy fácil, hay un botón abajo que dice, necesito ayuda. Quiero decir, necesito ayuda para un proyecto que estoy desarrollando, o el otro botón que dice, ofrezco ayuda. Y entonces aquí ha habido una respuesta realmente muy alentadora, muy interesante. Abajo se puede ver un directorio de proyectos que se hayan inscrito, en donde se dice, yo estoy haciendo esto, estoy aquí y necesito tal cosa. Y otro más, hay otro directorio de voluntarios que también me parece muy importante destacar, porque estos voluntarios son gente especializada, a veces son médicos, son investigadores, son postdocs, son estudiantes de doctorado. En fin, es un reflejo del entusiasmo que tiene la comunidad científica por participar también en esta pandemia. Y ahora les quiero platicar, me quiero enfocar directamente a algunas cosas que estamos haciendo en el CINVESTAB. En la siguiente diapositiva les platico, para muchos que no saben, que tenemos 12 campus en 10 estados de la República. Y en la siguiente más, solamente para nuestros amigos, para que nos ubiquen geográficamente en dónde estamos. Y en este caso, el día de hoy queremos platicar que la unidad Monterrey, que podemos ver una fotografía aérea arriba en la pantalla, la unidad Irapuato y la unidad de genómica avanzada, que están en el estado de Guanajuato, así como la unidad de Zacatenco, aquí en la Ciudad de México, nos unimos para hacer una serie de proyectos, llevarlos adelante en forma conjunta. En la siguiente diapositiva les platico rápidamente que están, como les decía, la unidad Monterrey de genómica avanzada, de Irapuato, y dentro de Zacatenco diversos departamentos, investigadores de departamentos de biomedicina molecular, biotecnología y bioingeniería, infectómica y patogénesis molecular, genética y biología molecular, química, fisiología, biofísica y neurociencias. En total es un grupo de más de 60 personas entre investigadores, técnicos, auxiliares de investigación, estudiantes de doctorado, por supuesto, muchísimos, que estamos llevando adelante una serie de iniciativas que ahora les platicaremos con más detalle. Pero antes de cederle la palabra a mi primer invitado, es el doctor Alfredo Herrera, quisiera también platicarles muy brevemente, algo específico. Todos hemos vivido una falta de insumos que se necesitan para realizar las pruebas. Entre ellos, las reacciones para extracción de RNA están agotadas en el mundo, es difícil conseguirlas. Entonces, una investigadora aquí en el CINVESTAB, si me pasa la siguiente diapositiva, se dio a la tarea de preparar kits de extracción de RNA y para ello hemos tenido voluntarios, estudiantes de doctorado que vienen a armar con toda paciencia los kits que han resultado muy útiles. Se han distribuido hasta el momento pues más de 25,000 reacciones, tanto al INDRE como al Seguro Social, como a la UNAM, etcétera, para que puedan llevar a cabo ese primer paso en la reacción en cadena de polimerasa, que es la extracción del RNA del virus. Y bueno, con esta introducción me gustaría presentar al doctor Alfredo Herrera. Él es el director de la unidad de genómica avanzada con sede en Irapuato. Este laboratorio es unidad desde hace relativamente poco tiempo. Empezó siendo el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Es un laboratorio muy reconocido.
tiene trabajos estupendos y dentro de él, el doctor Alfredo Herrera es el director y está llevando a cabo este desarrollo de pruebas masivas y vigilancia epidemiológica. Me gustaría ya cederle la palabra. Alfredo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de hablar un poquito de esto. Hemos visto ya en este seminario, en este webinar, que hay aspectos médicos muy relevantes, cómo estamos avanzando en la parte de tratamiento, en vacunas, etcétera. Y pues es fundamental para lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, nosotros creemos que hay otras partes que son fundamentales y que nos permitirán tomar decisiones en cuanto a las estrategias que puede tener el gobierno para cómo moverse en una dirección u otra y también para el regreso a la vida normal, digamos, que eso puede ser una situación complicada. En ese sentido, pues nosotros desde luego pensamos que las pruebas masivas y la vigilancia son fundamentales. En México, en contraste con muchos otros países, el número de pruebas que se han hecho pues es relativamente limitado. Hasta el día de ayer por la noche nos reportaban alrededor de 45,000 pruebas, lo cual pues es un porcentaje bajísimo para una población de 130 millones de habitantes. En contraste, en los Estados Unidos pues ya está alrededor del 1% de la población que ha sido sometida a estas pruebas, y uno de los problemas fundamentales aquí es que las pruebas se han estado aplicando a la gente que tiene cierto grado o ciertas combinaciones de síntomas, lo cual también implica un sesgo que nos lleva a correr el riesgo de que se siga propagando la enfermedad a través de aquellas personas que son infectadas pero son asintomáticas. Entonces, por ello hemos hecho una serie de propuestas, si me dan la siguiente. Y estas propuestas que hemos hecho van en varias direcciones y están hechas en conjunto con un grupo de científicos muy grandes. Somos alrededor de 30 personas las que estamos involucradas en este proyecto, que tenemos bioinformáticos, matemáticos en diferentes áreas como modelaje, como estadística, diseño de muestreos, etcétera. Y comenzamos nosotros con la idea de ampliar la capacidad de los laboratorios estatales o nacionales de realizar pruebas y hacerlo de una manera masiva. El punto fundamental aquí es que hay que dar seguimiento a los trabajadores esenciales para reubicarlos estratégicamente. Y trabajadores esenciales, pues podríamos considerar nosotros en primer lugar, desde luego, a la gente que está en el sector salud, a los médicos, a las enfermeras, etcétera, que pues desde luego no podemos darnos el lujo de perderlos porque se enfermen y están altamente expuestos, pero además son un punto de contacto importante que puede llevar a una mayor transmisión de la enfermedad. Entonces, lo que se propone es modelar también la necesidad de camas y cuidado hospitalario, infiriendo parámetros que enriquezcan los modelos de la epidemia y de aceptabilidad de contagio. Esto a través de muestreos muy amplios y a través también del estudio del genoma de los virus y las posibles coinfecciones con otros virus respiratorios. De esta manera se puede identificar cepas, zonas o regiones que pueden ser más altas en su transmisión, cepas más agresivas, aunque sabemos que el virus tiende a mutar muy poco, podría darse el caso de que esto ocurra. Y bueno, pues desde luego, como ya lo decía yo, hacer un más fácil regreso a la actividad económica, que es el segundo problema que tendremos que enfrentar todos los países, donde ya hemos visto que el impacto económico puede llegar a ser, incluso para China, que fue relativamente breve el periodo que estuvo en estos problemas y parece tener todo bajo control, el impacto será de un 6.8% del PIB. Si me dan la siguiente. Entonces, bueno, pues aquí lo que nosotros decimos es tener indicadores clave a través de detección masiva que nos permitan hacer estudios que pueden ser en pacientes o en enfermos que tengan sin síntomas, que tengan síntomas leves, que tengan síntomas graves, los recuperados, incluso las defunciones, para conocer el número de personas que están en general
afectados no solo en el estado de Guanajuato, como dice aquí, podría ser, lo hemos planteado para el estado de Guanajuato inicialmente, pero podría ser a nivel de todo el país. Y también podemos estar nosotros hablando de, pues si lo vamos a ver a nivel de un estado, de un país, de un municipio, de una localidad, todo esto implica una toma de decisiones incluso de cómo se toman las muestras y eso pues depende desde luego del equipamiento que hay en las diferentes instancias. En la siguiente diapositiva podemos ver ya un poquito las escalas. Perdón, esto es la parte de la secuenciación de virus. Una de las ideas, o lo que se ha hecho hasta ahora, es secuenciar diferentes aislados o aislamientos del virus de diferentes pacientes en diferentes regiones del mundo. Y eso es muy valioso porque nos puede decir si hay cepas específicas para ciertas regiones, cómo va evolucionando el virus y las implicaciones de esta evolución. Porque incluso para el desarrollo de vacunas o para el desarrollo o las pruebas mismas que estamos aplicando, si hay una alta tasa de mutación en algunas regiones del virus que estamos usando para la detección, podría ser que nuestros sistemas de detección empiecen a fallar. La secuencia del genoma es muy importante, pero nosotros creemos que hay posibilidades de ir más allá de la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 y que podemos detectar al mismo tiempo que secuenciamos su genoma otros virus respiratorios que puedan venir de la misma muestra del mismo paciente. Eso quiere decir que podríamos detectar si hay coinfecciones que se pueden correlacionar entonces con la gravedad que se presenta de la enfermedad en un paciente X. En la siguiente diapositiva ahora sí podemos ver algunas de las que se plantea hacer. Si me das otro clic, por favor, es una selección probabilística que nos puede llevar a hacer un análisis. Aquí está mostrado en un caso de plantas, pero es lo mismo para humanos. En un estado, podemos llevarlo a una escala de municipio, podemos llevarla en este caso se plantea un potrero, pero podría ser una manzana de una colonia, una manzana, una casa, o los mismos individuos de acuerdo al tipo de selección que se haga de individuos. Entonces, dependemos de qué tipo de fotografía se quiere tener del panorama para ver el esquema estadístico, el esquema de muestreo que se hace y podamos hacerlo hasta el nivel que se crea conveniente. Esa es la labor que los matemáticos pueden hacer por nosotros y ellos, desde luego, dependen de información que nosotros les proveyamos. Y en la siguiente diapositiva podemos hablar ya aquí de lo que estamos haciendo. Aquí les muestro muy brevemente lo que es el virus, una caricatura del virus. Ustedes pueden ver cómo está constituido, tiene una capa gruesa, digamos, son proteínas, etcétera, y adentro tiene una molécula de RNA, ácido ribonucleico, que es su información genética que le permite entonces reproducirse, y esa herramienta es la que usa para en las células de los humanos reproducirse. Esta información genética pues nos dice, como dice ahí el genoma, qué es este organismo, cómo se ve, cuál es su tamaño, cómo funciona, cómo se va a comportar, etc. Entonces, esa información es la que estamos usando nosotros para hacer tanto diagnóstico como vigilancia. Y aquí abajo en esta línea pueden ver ustedes, en esta línea que está abajo, pueden ustedes ver las proteínas para las que codifica el virus, que son aproximadamente 20 proteínas. Y lo que estamos nosotros utilizando para diagnóstico son dos pequeñas regiones, una que está marcada ahí en amarillo con una E y otra que está marcada con una N y en gris, que son las que se utilizan para las totales que son aceptadas en todo el mundo de PCR en tiempo real. Esas se amplifican y eso es lo que estamos detectando. Sin embargo, podríamos usar otras tecnologías para hacer este mismo monitoreo. Y en la siguiente, lo que estamos planteando nosotros, es decir, vamos a hacer monitorear exactamente estas mismas proteínas, pero a través de secuenciación masiva. Entonces, lo que nos permite esto, es decir, vamos a básicamente amplificar estas mismas regiones que se han estado usando en las pruebas de PCR, pero ahora en lugar de hacer un PCR simple, vamos a obtener la secuencia de esos fragmentos. Esas secuencias nos van a dar información confiable de que efectivamente es el que estamos pensando, pero además, por lo menos de esas regiones, nos va a decir si hay alguna tasa de mutación alta.
Y estas pruebas las podemos hacer usando etiquetas para cada paciente, secuenciar a la vez hasta 19.200 en una sola corrida de una secuenciación masiva, de los cuales hay varios en México. Como que en este caso se puede usar un equipo relativamente pequeño y rápido que nos permite hacer hasta 19.200 pruebas a un costo menor de las pruebas actuales. Entonces, esta es una manera de llegar a hacerlo masivo. Esto se compara con a lo mejor 200 pruebas que podría hacer un laboratorio común y corriente en México con la técnica actual. Si usamos otras técnicas que se han estado desarrollando en el propio Cinvestav, como el LAMP-PCR o como el RPA, que son técnicas que son basadas en PCR también y que son bastante confiables, pues podemos hablar entonces del LAMP-PCR o el RPA, a lo mejor en un laboratorio común y corriente con un par de termocicladores de tiempo real, podríamos estar haciendo alrededor de 500 a 800 pruebas al día. Entonces esto es un número que nos lleva más allá y nos permitiría avanzar de manera importante, sobre todo pensando en la cantidad de datos que necesitan nuestros matemáticos para hacer y para incluso las industrias para regresar a la actividad económica. Un que es importante que creo que debemos de dar es que todas las enzimas, ya platicaba la doctora Marta Espinosa, que muchos reactivos, etcétera, hay una limitante actualmente en el mundo. Y nosotros en este momento, en particular en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería y en Langevio, estamos produciendo todas las enzimas que se necesitan para llevar a cabo cualquiera de estas pruebas. ¿Me das la siguiente, por favor? Y esto es lo que ya les platicaba yo de la evolución del virus, etcétera. Yo creo que ya se los comenté bastante bien, ¿no? De hacer el genoma del virus, detectar otros virus respiratorios al mismo tiempo. Y esto nos permitirá ver, tener conocimiento que es esencial para determinar la eficacia terapéutica de moléculas pequeñas, es decir, de fármacos que se puedan estar diseñando contra estos virus, pero también de cómo cambian algunas factores antigénicos del virus que nos puede hablar de la efectividad a futuro de las vacunas que se generen, y esto nos permite hacer una vigilancia epidemiológica basada en secuencia para determinar y comprender el papel del COVID en algunos casos, como en aquellos que va desde una persona asintomática hasta aquel caso que es fatal. Y creo que la siguiente ya simplemente es para despedirme. Donde les pongo mis datos de contacto en caso de que alguien esté interesado. No sé si la puedo mostrar. Eso es. Entonces, pues eso es todo lo que yo quería comentarles el día de hoy y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente muy interesante la exposición. Espero, como nos había pedido Rafael desde un principio, desde ayer, que esté entendible incluso para politólogos. Pero me da muchísimo gusto ahora introducir a la doctora Gabriela Olmedo. Ella es la directora de la unidad Irapuato del Cinvestav. También tiene un equipo enorme, liderea un equipo de más de 30 investigadores y bueno, pues un montón de estudiantes y de técnicos y de auxiliares, etcétera. Y me gustó invitarla para que nos platique, porque además de su trabajo dentro del laboratorio, ella ha hecho otras iniciativas muy interesantes para acercarnos la comunidad científica a la población y a las empresas. Adelante, Gaby, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias y gracias a todos ustedes. Y déjenme intentar entonces compartir la pantalla para mostrarles un poquito, completar la información que les estaba hablando Marta sobre qué está haciendo el Cinvestav. Además de los temas de genómica, tenemos otros proyectos en desarrollo. No sé si pueden ver la pantalla aquí. Lo que vemos es que... No, Arturo, si puedes ponerla, por favor. No ven la pantalla. Ok, déjenme compartir la pantalla. Me dicen todavía no. Ok.
Creo que no, pero de todas maneras, todo lo que tiene mi pantalla son palabras. Y les voy a platicar entonces. Se trata de ver qué otras cosas está haciendo Sinvestab en el tema de la investigación. Estamos haciendo también con investigadores de Sinvestab Zacatenco lo que se llaman los aptámeros. Los aptámeros son como los anticuerpos químicos y son una manera rápida y más o menos económica para hacer estas pruebas de COVID. Entonces, bueno, eso sería una de los temas. Y otro de los temas, como nos decía la doctora Warner, era la parte serológica. Tenemos que ser capaces de detectar de manera muy rápida si un convaleciente tiene altos títulos de anticuerpo o no. Tenemos que ser capaces de saber en qué fase está la población, si ya hemos pasado por la infección y cómo está toda esta situación, ¿no? Otro de los temas que nos importa mucho es el muestreo ambiental. Sabemos que las unidades en donde se están haciendo los tratamientos de cuidado intensivo son sitios pues, que pueden estar contaminados con el virus, tanto de manera aérea como en superficies. También los sistemas de transporte. Entonces estamos tratando de montar metodologías para poder conocer el estado de contaminación de una sala, el estado de contaminación del transporte, ¿no? Ese es otro de los temas. Otro tema en el que estamos involucrados tiene que ver con ser capaces de medir la movilidad, y esta movilidad se refiere a qué tanto la gente que presenta síntomas o que ha sido detectada como positiva para el virus se está moviendo o se está confinando en esta época en donde se nos están dando instrucciones de quédate en casa. Entonces, ¿cómo está funcionando quédate en casa? ¿Cómo se está contagiando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tanto para poder seguir políticas públicas y definir cuándo vamos a levantar este confinamiento, ¿no? Entonces, esta manera de traslapar los mapas de movilidad con los mapas de presencia del virus es algo esencial. Entonces, hemos hecho convenios con diferentes instituciones internacionales para que nos den acceso a sus datos para poder hacer todo esto. Otro de los temas que quiero platicarles es que, pues sí, ¿no? Todo el mundo saltó al final con la manera de moverse a ayudar al tema del COVID. Y como dice Marta, nos encontramos con que no hay reactivos, nos encontramos con que no podemos importar rápidamente equipos y tenemos que actuar con lo que tenemos. Afortunadamente, lo que tenemos es bastante bueno. Es muy interesante cómo de repente los investigadores, la ciencia que parecía invisible, la ciencia se vuelve visible. De repente los médicos y los científicos cobran importancia, tienen los reflectores y se nos da la oportunidad de figurar, no tanto nada más por figurar, ¿no? Como este webinar, ¿no? No es eso, sino cómo podemos resolver, cómo podemos participar. Entonces, una de las cosas que ha ayudado mucho a todos estos proyectos fue que en estos días CONACYT saca una convocatoria. Esta es una convocatoria específica, se llama Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la contingencia por COVID. Y entonces, a toda esta gente que llevaba trabajando en todas estas universidades y centros de investigación, nos da la oportunidad pues, de conseguir el recurso para realmente avanzar en estos proyectos. Entonces, pues eso es un poquito la cosa que hay que aplaudir a CONACYT, esta iniciativa, y esperamos que ahora todos los que hemos estado trabajando la podamos aprovechar en todos los diferentes proyectos mencionados. Otro de los proyectos que se me hace muy interesante tiene que ver con el equipo científico o el equipo biomédico. En todos los hospitales, pues estamos acostumbrados a ver montones de equipo, desde las camas hasta los equipos que sirven para la ventilación, ¿no? Para la respiración del paciente. Y resulta que estamos escasos en todo. Entonces, para mí ha sido algo fantástico
que después de hablar durante años acerca de la innovación y la transferencia de tecnología, y tuvimos oportunidad de tener proyectos con las empresas de transferencia, de repente todos los países se vuelven como un gran hackathon, ¿no? No sé si ubican lo que es un hackathon. Es una reunión donde todos llegan y presentan lo mejor que pueden hacer en 3 días. Este es el gran hackathon del mundo. México no es la excepción. Tenemos un hackathon de ventiladores en diferentes instancias de todo el país. Y pues vamos a ver cómo nos va en este hackathon a todos. Esperamos que muy bien. Esperamos que logremos tener los suficientes ventiladores y otros tipos de equipos, ¿no? Y eso nos vuelve a vincular con las empresas. Porque cuando empezamos todos a tratar de colaborar para poder desarrollar proyectos, vimos que no teníamos dinero, pero que podíamos vincularnos con las empresas. Yo soy parte de un Consejo Ciudadano de Innovación en Guanajuato y a través de ellos estoy muy conectada con empresarios y con el gobierno. Y de inmediato hubo una respuesta de los empresarios. Los empresarios dijeron, me interesa lo que están haciendo, vamos a apoyarlos, vamos a trabajar juntos. Pero no nada más por apoyarte, porque salga o no salga en este momento un equipo biomédico, vamos a estar sentando las bases para que queden en México empresas que nos permitan ser poco a poco autosuficientes en todos estos insumos. No puede ser, o sea, aquí se reveló la tremenda dependencia que tenemos todos los países, que este sistema neoliberal de tener focalizados la producción en diferentes lugares de repente nos hizo muy vulnerables. Entonces tenemos que tener en todos los países la capacidad de hacer equipo y muchas otras capacidades, ¿no? Entonces, pues ha sido muy interesante. Hemos logrado conseguir apoyo de algunas empresas para hacer algunos de estos equipos biomédicos, ¿no? Y finalmente me gustaría platicarles de lo primero que hicimos cuando empezó a salir toda esta información de locura de lo que era el COVID. Y dijimos, bueno, la gente no sabe a veces ni siquiera qué es un virus, no saben diferenciar al virus de una bacteria. Todos se preguntan si pueden tener un antibiótico para combatir a esta bacteria, porque no, pues no saben qué es uno y otro, ¿no? Y en ese momento salió una iniciativa que es una plataforma que se llama Estornúdame. Estornúdame tiene inclusive un nombre juguetón, un nombre que hace que la sociedad, que no académica, pueda entrar a un sitio en donde los científicos les comparten información confiable. Dentro de la plataforma Estornúdame podemos contestar preguntas frecuentes y podemos tener noticias, y lo más importante, esas noticias están en español. Nosotros estamos muy interesados en que el conocimiento de la ciencia llegue a todos y que llegue en español, particularmente porque estamos ofreciendo información a un público de toda América Latina y de las islas del Caribe. Entonces, cuando ellos se acercan a nosotros a través de la plataforma y nos hacen preguntas, pues lo que queremos es tener la seguridad de que podemos no saberlo todo, pero sí buscar la información a través de científicos para poder dar una información que pueda ser científica, comprobable. Pero creo que es una oportunidad también de educar a la gente sobre qué es la ciencia. Este es el curso de medicina y biología más acelerado que hemos visto en la vida, ¿no? Es un curso en donde si antes decías inyección para referirte a un antibiótico o a cualquier medicamento, de repente ya tienes que entender realmente qué es un antibiótico y para qué sirve. Y ahora, de repente, de verdad tienes que entender qué son los exponenciales, qué es una pandemia. El vocabulario se lleva a otro lugar completamente distinto y necesitamos lograr que la sociedad se apodere de este vocabulario, que se apoderen del conocimiento. Queremos que la gente sea capaz de usar su propia inteligencia para poder definir qué es lo que está ocurriendo. Estamos llenos de lo que llamamos infodemia, ¿no? La OMS así lo definió.
La infodemia es cuando tenemos un exceso de información y además información que muchas veces no es confiable. Entonces, lo que hace Estornúdame es que es la medicina para la infodemia. Tratamos de bajarle al público información confiable, de manera que no sea intimidante, que sea algo fácil de comprender. Pero realmente lo más importante es que en el proceso de entender qué es el COVID y qué está pasando, también conozcan lo que es el conocimiento científico y cómo se construye el conocimiento. Por ejemplo, algunas cosas como las que nos comentaba Carlos. Bueno, pero ¿qué es un medicamento? ¿Cuándo está aprobado? ¿Qué son las fases? Entonces, queremos que al mismo tiempo que la gente está teniendo conocimiento de qué es lo que está pasando en el COVID, aprendan a cómo es el quehacer científico, cómo trabajan los científicos en sus comunidades. Por ejemplo, es preocupante que en todas partes digan, ¿pero qué hacen los científicos? Nomás publican. Y que se desprecie una publicación. No se entiende qué valor tiene una publicación y se entiende como que el investigador no sabe enfocar su tarea a resolver problemas. A mí me gusta explicar lo que hace un investigador y qué hace la investigación en un país, explicándolo como una red. En esa red tenemos especialistas de todos los temas, porque no sabemos qué problema vamos a cachar con esta red y tenemos que estar preparados. Y entonces fue asombroso que de repente, cuando México voltea, se da cuenta de que tiene una red importante, una red de investigación de muchas especialidades en diferentes universidades de provincia, en centros de investigación, en la UNAM, el IPN, todos. Y que esta red, a pesar de que tiene algunos hilos medio rotos y que por ahí se nos va un virus que otro, ¿no? Pero es una red importante que tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, esta red ha cachado problemas antes y hay que hacer un tejido mucho más cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos más gente. O sea, este tejido ahorita está un poquito abierto porque no tenemos el suficiente número de científicos. Pero otra cosa que le falta a nuestra red es articularse, porque a veces estamos trabajando de manera separada en los centros de salud, en diferentes instancias de gobierno. Entonces, tener una malla un poquito mejor tejida para que nos funcione esta red va a ser muy importante. Y ya para terminar, yo creo que también es importante que sí podemos ver la importancia que tiene la ciencia, el conocimiento científico, que los científicos me alegra muchísimo que estén tomando relevancia, que no se desprecie el conocimiento, pero también tenemos que ser menos arrogantes y enseñarle a la gente que la ciencia no va a resolver todo, porque la ciencia no es alguien que va recogiendo atrás de ti todos los problemas que estás armando. O sea, somos inmaduros, somos un poquito como el adolescente, ¿no? Ahí vas aventando la ropa a ver quién la recoge, ¿no? No podemos estar tratando al planeta de esta manera, porque algunas de las cosas que están sucediendo son pues por provocaciones al planeta, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de elevar nuestro nivel de pensamiento. Sí, un pensamiento científico, pero un pensamiento colectivo que incluya al planeta. Por ejemplo, yo ni siquiera conocía al pangolín, y el pangolín ya el pobrecito tiene una mala fama y además se está extinguiendo. O sea, no puede ser que no estemos valorando al planeta completo y pues nuevamente, no va a ser la única pandemia. Tenemos ya algo, ustedes me corregirán, yo no sé si puedes hablar de pandemia para la obesidad, para la diabetes, para el arsénico en el agua. Tenemos un montón de enfermedades a la puerta. Entonces, ojalá que salgamos fortalecidos de esta, porque tenemos muchas otras cosas que enfrentar. Gracias. Gabriela, muchas gracias. Te paso ahorita la palabra, Marta, para... tenemos poco tiempo y tenemos muchas preguntas y muchas muy interesantes, pero déjenme comentar que la próxima semana nuestro webinar no va a ser el viernes, va a ser el jueves 23 de abril a las 2 de la tarde, hora de México.
o a las 12 del día, hora del Pacífico de California, vamos a participar Jaime Sepúlveda Amor, Stefano Bertozzi, Viridiana Ríos y su servidor, y vamos a concentrarnos realmente en México, en cómo está la pandemia, la epidemia en México, y también en las respuestas que ha habido de México. Va a ser en inglés, porque nos estamos uniendo la semana que entra con mi escuela, con la Escuela de Políticas Públicas Globales de la Universidad de California en San Diego, entonces lo vamos a hacer en inglés. Y desde luego el viernes 1 de mayo regresamos a este formato, tendremos nuestro webinar en español y será como siempre de las 11 de la mañana a las 12:30 hora de la Ciudad de México, un poquito más temprano en California. Te doy la palabra, Marta. Mira, vale la pena que agrupe las preguntas, tenemos 5 o 6 minutos para acabar. Sería bueno que algunas se pudieran contestar por escrito. Estamos tomando nota. Les recuerdo que va en nuestra página web del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Vamos a tener el video, vamos a tener todas las presentaciones, entonces por favor visítenos, ahí está toda la información, y también a todos los que se inscribieron se las vamos a mandar el lunes, los videos y las presentaciones. Adelante, Marta, y muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Rafael. Efectivamente, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Solo una voy a permitir contestar yo. Nos pregunta si estamos colaborando con otros centros en el mundo y la respuesta es sí. Por supuesto, es una época en donde la comunidad científica mundial nos hemos unido. Nosotros ahora estamos trabajando con plásmidos que fueron creados en Nueva York, con otras secuencias que están siendo publicadas alrededor del mundo, y todos nos estamos apoyando en un esfuerzo común que es sacar adelante juntos esta pandemia. Hay otra pregunta que quisiera que contestara al aire Alfredo, porque me parece especialmente relevante. Él ya la contestó en privado, pero le preguntan si es posible que el Cinvestav Irapuato se involucre en el diagnóstico de la población en hospitales, para que con esto se puedan aumentar las herramientas de diagnóstico confiables y saber cuál es la incidencia e infectabilidad en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y poder así emitir estrategias para minimizar la dispersión de la pandemia. Alfredo, ya contestaste, yo lo veo, pero me gustaría que lo hicieras al aire. Sí, creo que sí es una pregunta muy importante y es justamente en lo que hemos tratado de resaltar con las autoridades, y estamos muy involucrados en eso. Hemos tenido reuniones con el gobierno del estado de Guanajuato para participar en ello. Esperamos que en breve nos den luz verde, pero también ya iniciamos pláticas a través de la otra unidad del Cinvestav que está en Mérida, con el gobierno de Yucatán, para poder hacer eso. Entonces, por lo menos llevamos 2 estados ahí, y estamos trabajando también a través de la gente del CIMAT directamente con el subsecretario Hugo López-Gatell, para ver si logramos llegar a una escala mayor en el país. Pero sí, esa es la propuesta y estamos en ello. Perfecto, sí. Aquí hay 2 preguntas que se relacionan, Gaby, para ti, y que creo que también es importante contestarlas al aire. Uno es cómo se puede tener información sobre el hackathon para los ventiladores, y la otra es que no especificaste cuál es el sitio web de Estornúdame. Bueno, voy a empezar con la fácil, que es el de Estornuda.me. Directamente pones estornuda.me y te lleva a la página de Estornúdame, ¿sí? Y la otra, realmente lo del hackathon, estaba yo haciendo un símil, porque no hay una convocatoria, porque todo lo que está pasando alrededor del COVID en el mundo han sido propuestas espontáneas, sin convocatorias, sin recursos, y la gente está haciendo uso de lo que ya tiene para inventar y armar con lo que tiene a la mano. Como les decía, una de las cuestiones importantes es que si necesitas una válvula, si necesitas una cuestión específica, pues tienes que ver de dónde la obtienes. Por ejemplo, ha sido interesante
que una fábrica que hacía aspiradoras y secadoras de pelo, pues ahora dice, ah, bueno, ya tengo parte de estos insumos y empieza a hacer los ventiladores. Entonces, realmente no hay una convocatoria, no hay un recurso, simplemente me recuerda a eso, a que son muchísimos los grupos, sobre todo de jóvenes, con equipos multidisciplinarios, ingenieros, biólogos, médicos, todos trabajando en estas iniciativas biomédicas. Muy bien, pues yo veo que ya estamos sobre el tiempo. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Prometemos revisarlas, contestarlas directamente a todos los que amablemente se han comunicado con nosotros. Y por nuestra parte, me parece nada más que queda un enorme aplauso a esta iniciativa de Alianza UCMX por hacer este tipo de eventos en donde nos acercan a la comunidad científica hacia todo lo demás y podemos juntos salir adelante. Muchas gracias, Stefano. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Marta. Gracias a todos nuestros ponentes. Nos vemos el próximo jueves 23 de abril a las 2 de la tarde, hora de México. Le paso, gracias, Brenda. Gracias a todos. Gracias. Stefano, tienes tú la última palabra para cerrar. Nada más para decir gracias a todos y además gracias a ti, Rafael, porque fue tu iniciativa que lanzó toda esta serie de webinars. Muchísimas gracias a todos y al público que nos acompaña hoy. Gracias a todo el público. Estén sanos y nos vemos el próximo jueves 23 a las 2 de la tarde, hora de México. De veras, muchas gracias a todos. Gracias por su entusiasmo y gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias en estos momentos importantes para la comunidad mexicana y para la comunidad de Estados Unidos y de México. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Hasta luego.